En este video yo les hablaré sobre la teoría de iluminación de San Agustín de Hipona, o mejor conocido como San Agustín. Agustín perteneció a una corriente histórica, el platonismo, pero al mismo tiempo intentó profundizar mediante las categorías filosóficas su comprensión del dogma cristiano. Como buen platónico consideraba que el conocimiento es la aprehensión de un objeto que no cambia. Las verdades a las que accedemos por el pensamiento son puramente inteligibles, necesarias, inmutables y eternas. Como cristiano, Agustín tenía serias dificultades para explicar la presencia en el alma humana de estas verdades. Por otro lado, sería contrario a la fe cristiana recurrir a la afirmación de la preexistencia del alma, sosteniendo que el alma adquirió el conocimiento de las ideas al contemplarlas en el mundo inteligible antes de unirse al cuerpo. Agustín explicaba la presencia en el alma humana de esos contenidos inmutables y eternos mediante esta teoría. Una breve explicación a la teoría sería la siguiente. Creador. Dios es el que es. Dios es el ser mismo, influido por la tradición platónica. Agustín entendía como al ser, lo entendía como la mismidad, como inmutabilidad. Lo que más merece el nombre de ser es lo que no cambia, lo que permanece siempre igual, lo que no transita el paso del ser al no ser y del no ser al ser. Por ello, Dios es aquel de quien se puede predicar con una mayor propiedad el ser, porque es lo único inmutable. Criaturas. Todo lo demás es contingente e inmudable. Podría no haber existido nunca y, una vez que existe, se haya sometido al cambio. Salto ontológico. En Plotino se da un salto ontológico entre uno y lo múltiple. En Agustín esta línea demarcatoria se encuentra entre el creador y el creado. Esto tiene una importancia crucial para la teoría de los conocimientos de ambos. En Plotino, las ideas están en el nous, que es el primer Dios, y es el primer ser que procede del uno, y que se halla por tanto en el ámbito de la multiplicidad, el mismo en el que se encuentra el alma humana. Por ello, para Plotino como para Platón, el hombre conoce con naturalidad el que Dios es inferior, conoce las ideas en el más alto de los dioses, el nous. En Agustín, por el contrario, las ideas son consustanciales a Dios y se hallan por lo tanto del otro lado de la línea. El alma humana entonces no puede acceder a ellas por sí misma. Padre. Dios es uno, se despliega sin sucesión de tiempo o de naturaleza, pero no sin orden de origen, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, llamado Hijo o Verbo, procede del Padre. Ideas. El verbo contiene los modelos arquetípicos de todos los seres posibles. Estos modelos son las ideas. Estas, a diferencia de las ideas de Platón, que eran sustentes, son consustanciales a Dios y por tanto increadas, inmutables y eternas. Creación libre. Por su mutabilidad las cosas proclaman en cada momento, no nos hemos hecho a nosotros mismos, es Él quien nos ha dicho. De Dios los viene todo al ser que poseen. Él las ha creado de la nada porque así lo ha querido. Las cosas no proceden de Dios por necesidad, como si ocurre con el uno de Plotino. Dios es libre y no podría haber creado el mundo. Todo fue creado por el Padre a través del Verbo, que es quien contiene las ideas de todas las formas, de todas las cosas. Alma. Entre las criaturas las más perfectas son los ángeles y luego le siguen los hombres. Como teólogo, Agustín no duda en afirmar que el hombre es un compuesto de el cuerpo y el alma, pero como filósofo inmerso en la tradición platónica no logra desprenderse de una antropología que termina identificando al hombre con su alma, y en ella encuentra al hombre la verdad, que está en el alma y trasciende al alma. No busques fuera, vuelve hacia ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Si hallas que también tu propia naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. El alma necesita de las ideas para conocer. Las ideas son consustanciales a Dios.
El alma no puede por sí misma elevarse hasta él. El salto ontológico que separa al Creador de las criaturas hace imposible que el alma transite ese camino. Iluminación. Todo cuanto el entendimiento encuentre al ser verdadero no se lo debe a sí mismo. La verdad se irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre. Esta iluminación no es sobrenatural, no constituye un hecho excepcional o un milagro, sino que se da naturalmente. Y pues eso sería todo. En este artículo queda claro que Kant en su ética se inclina por evaluar intenciones, se interesa por juzgar la moralidad del hombre dejando a un lado las consecuencias de sus acciones y profundiza más en la voluntad. Se preocupa más por quién guía la voluntad del hombre, la que toma cada persona como fin de sus actos. Pero aún así, la voluntad solo es buena para Kant si se le da la razón como director, ya que según su pensamiento no se encuentra en el ser humano un mejor instrumento para este fin. El destino verdadero de la razón tiene que ser el de producir una voluntad buena. O sea, que todo lo que aquí dice Kant es que la razón debe ser el papel primordial de la vida de un ser humano. Esta debe legislar leyes que seguirá la voluntad cuando quiera realizar una acción. Kant, en su ética, se inclina por evaluar intenciones, se interesa por juzgar la moralidad del hombre dejando a un lado las consecuencias de sus acciones y profundiza más la voluntad. Se preocupa más por quién guía la voluntad del hombre, lo que toma cada persona como el fin de sus actos. Para él es independiente si en la realidad se logró el fin moral de una persona o algo completamente opuesto. En la fundación de la metafísica de las costumbres, Kant afirma que ni es el mundo ni en general, tampoco fuera del mundo es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo como una buena voluntad. Esta ética reconoce como que a veces, aunque nos propongamos hacer una buena acción, el curso de las acciones resulta contraproducente. Al parecer, los efectos de una acción en la mayoría de los casos están gobernados por al azar. La realidad es contingente. En esta propuesta ética, el resultado negativo de una acción no afecta la bondad de la voluntad, es decir, de las intenciones del sujeto. La voluntad nos hace seres morales y dignos de ser felices, sin importar las consecuencias de la acción. La buena voluntad no es buena por la que efectúe o realice, no es buena por su educación, por alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena por solo el querer, es buena en sí misma, aunque cuando por particulares enconos del azar o por la mezquindad de una naturaleza madrastra, le faltase por completo a esa voluntad la facultad de sacar adelante su propósito. Si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar a cabo nada y solo quedarse con la buena voluntad, la utilidad de la esterilidad no puede ni añadir, no mames, en serio, cabrón, ¿dónde queda? Kant afirma que además de la sensibilidad como la facultad de recibir representaciones dadas en la intuición, existe el entendimiento como facultad de pensar mediante conceptos. Lo dado en la sensibilidad, tales conceptos son producidos por el entendimiento de modo espontáneo, es decir, a priori. Para situarnos mejor en el contexto de la analítica trascendental, Kant comienza estableciendo las características que diferencian la sensibilidad del entendimiento. La sensibilidad es la facultad de recibir representaciones, a través de ella se nos da el objeto, la ciencia de sus reglas a priori en la estética. Sus elementos son las intuiciones, mediante ellas nos es posible pensar el objeto dado. Tales intuiciones pueden ser puras o empíricas. La empírica se define por contener sensación y se les denomina como materia del conocimiento sensible. Las puras se les define por no contener sensación y se les denomina como como la forma bajo la cual intuimos en el objeto. La facultad de conocer el objeto a través del pensamiento, a través de él pensamos del objeto. La ciencia de sus reglas a priori es lógica, sus elementos son los conceptos, a través de ellos no podemos intuir nada. Tales conceptos pueden ser puros o empíricos. Los empíricos proceden de las experiencias, los puros representan la forma bajo la cual pensamos el objeto.
La voluntad solo es buena para Kant si se le damos la razón como directora, puesto que según su pensamiento no se encuentra en el ser humano un mejor instrumento para este fin. El destino verdadero de la razón tiene que ser el de producir una voluntad buena, no en tal o cual respecto como medio, sino buena en sí misma. La razón puede causar la bondad de la voluntad, siempre y cuando haya elegido una máxima ética adecuada, por ejemplo, ser un buen padre, ser una buena persona honorable, ser un buen ciudadano, etc. La manera de elegir una máxima ética en la que se llama Kant imperativo categórico, principales formulados por la razón cuyo cumplimiento no está sujeto a condición alguna. Debe cumplirse independientemente de cualquier situación. Una acción solo es buena si es dada por motivaciones propias de respeto o imperativo categórico. El hombre legisla su propia ética y al seguir una ley moral impuesta por sí mismo, acepta que el margen de su libertad que posee para decidir el curso de sus acciones, aun pesar de las leyes naturales. Solo basándose en su libertad, asumiéndola, una persona puede ser completamente moral.